bueno, vamos a pasar ya a la parte sobre modelos y metodologías de enseñanza. Los que habéis visto los vídeos, ya habéis visto el primer vídeo, iba a eso, ¿no? Oponía el modelo de transmisión de información por clase expositiva o magistral con el modelo inductivo o funcional. Y bueno, y vamos a ver también, y vamos a empezar por ahí, y luego vamos a ver pues una serie de metodologías, aprendizaje activo y cooperativo, que ahora antes se refería a los seres humanos, pero ahora también se refiere a cooperar o colaborar con las inteligencias no humanas, ¿no? También el aula invertida adaptativa, también el aprendizaje inductivo y por medio de la indagación estudiantil. Y bueno, en cuanto a las metodologías, clásicamente la metodología de enseñanza tradicional que empezó, esto lo tenemos publicado en este libro, y bueno, la imagen está tomada de ahí. Y es un capítulo que escribimos para ese libro. Y bueno, la metodología tradicional, fijaros que la tenemos aquí representada en azul, lo que hace el docente hace todo, es el protagonista, decide qué es lo que los alumnos tienen que aprender y se lo cuenta, se lo transmite. Esto ya dijimos que tenía que ver un poco con las escuelas monacales, con las universidades y bueno, el profesor es la autoridad, es el que sabe, ¿no? Y las preguntas a los alumnos pues se usan básicamente para evaluar, ¿vale? Esa es la metodología expositiva deductiva, ¿no? En las metodologías inductivas, sin embargo, es un enfoque completamente distinto. Este era el enfoque un poco de Sócrates y también es el enfoque un poco de la enseñanza contracultural pues de los años 60, ¿no? Que empezó con el ABP, ¿no? El aprendizaje por medio de proyectos. Y aquí la idea es que, bueno, se pretende que sea el alumno el que tome esas decisiones sobre lo que necesitan aprender, el que indague, el que descubra, el que a partir de ejemplos concretos sea capaz de inducirlos, es decir, de generalizarlos y llegar a las reglas, a los principios, ¿no? Y esto pues funciona muy bien para ejercitar competencias, pero no sirve para cubrir temarios a alta velocidad, ¿no? Y entonces estas metodologías pues se usan a lo mejor en determinados currículos, a lo mejor en ingenierías, en prácticas y tal, pero digamos no son las que predominan y desde luego se usan muy poco, por ejemplo, en las clases teóricas, ¿no? Y es una pena, pero bueno, es así. Entonces, ¿qué es lo que se desarrolló? Pues unas metodologías que se llaman híbridas, ¿no? Que combinan componentes de la transmisión informativa. Uy, perdona, que le he dado mal. Estas metodologías que veis que he puesto un color intermedio, un color magenta, ¿no? Que sería pues la combinación de lo que sería el aula invertida con aprendizaje o flip classroom, ¿no? Con aprendizaje activo o active learning, ¿no? Métodos híbridos que van a combinar, por un lado, una transmisión de información que va a ser rápida, ganamos velocidad, pero también va a haber retos. Estos retos pueden ser más sencillos. Pueden ser tan sencillos como léete esto, mira este vídeo y responde. O pregúntale esto a la IA, que te lo va a dar todo masticadito, ¿no? Y entonces la idea es que vamos a transmitir información a los alumnos fuera de clase y eso nos va a permitir ahorrar tiempo de clase y en clase vamos a poder ir combinando capas en las que se ponga información y capas en las que esa información digamos, se trabaje con ella, los alumnos trabajen con ella, ¿vale? ¿Y qué es lo que tiene esta metodología? Pues esto ha tenido un éxito espectacular. Claro, un éxito que depende de si los alumnos trabajan fuera de clase. Esto, por ejemplo, en países anglosajones ha funcionado muy bien. Aquí que tenemos a lo mejor menos tradición de trabajar fuera de clase, pues cuesta más. Pero bueno, ya veremos que el arte del profesor pues va a conseguir eso. Y también una ayuda para conseguir eso es la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial consigue que cosas que antes eran muy difíciles, pues te sean muy fáciles. Te permite acceder a la información con una facilidad tremenda, ¿no? Lo tienes, algunos lo decían en los cuestionarios, a golpe de clic.
es que lo tienes ahí mismo. Solo tienes que escribir lo que quieres y la IA te lo busca, ¿no? Entonces, bueno, estas serían las metodologías. No vamos a profundizar porque si no, no vamos a llegar al final. Veis que hay un montón de diferencias entre la docencia expositiva y la funcional. ¿Veis? Esta tabla resume un poquito esas diferencias. Y vamos a pasar al tema de qué dice la investigación, ¿no?, sobre el impacto de estas metodologías del aprendizaje activo, de lo que se llama también enseñanza centrada en el estudiante, o también se llama enseñanza centrada en el aprendiz, según los autores, LCT. A mí me gusta más LCT. Y bueno, hay un autor que es John Hattie, que es este señor que tenéis aquí en la foto, y entonces pues tiene un sitio en donde tiene, pues, recoge, fijaros, aquí han recogido metaanálisis, estudios en los que se han estudiado 90.000 estudiantes, han medido el impacto que tiene implementar estas metodologías, ¿no?, de aprendizaje centrado en el estudiante. Y bueno, le sale un impacto de 0,53, es un tamaño de efecto, que esto los que seáis de ciencias sociales o psicología y tal, pues os sonará. El tamaño de efecto pues relaciona el impacto que tiene hacer un cambio con respecto con la variación que tiene, ¿no?, la desviación estándar que tiene, pues por ejemplo, el aprendizaje en los estudiantes. Entonces, una media, un aumento de media desviación estándar, pues supone que una subida importante, supone una subida a lo mejor de percentil, pues del orden del 20 y tantos, 30%. Es decir, es un impacto fuerte. Y bueno, el aprendizaje activo, os quiero comentar un poquito de esto porque es un concepto sobre el que mucha gente habla sin tener ni idea de lo que es. Y bueno, la Active Learning, tenemos una obra que es, digamos, la que pues más impacto ha tenido sobre ello. Está gratis, es un librito, pero está en PDF gratis. Simplemente lo buscáis y os lo podéis descargar. Es un librito cortito y fue publicado en 1991 por estos dos profesores, Bonwell y Eason, y ha sido citado 11.000 veces para que os deis cuenta de... ¿Y en qué consiste esto del aprendizaje activo? Pues básicamente en que los estudiantes hagan en las clases algo más que escuchar y tomar notas. Esto en contexto universitario. Por supuesto, en otros contextos de aprendizaje escolar, pues significa otras cosas, pero estamos en universidad y aprendizaje activo, tal y como se acuñó, pues a lo que se refiere en sentido estricto a esto, ¿no? Y supone programar segmentos de la clase, segmentos temporales, para que los alumnos sean los que tienen que pensar y los que tienen que hablar, ¿no? Y en esos momentos el docente, pues en lugar de estar contando, pues pasa a moderar, ¿no? Y esto pues hace que los alumnos piensen, construyan su conocimiento, reciban feedback, comprendan y aprendan de una manera más significativa, ¿no? Es decir, con sentido para ellos y relacionando unas cosas con otras. Otro autor importante en esto es Ralph Tyler, que bueno, este también tiene una obra de un impacto tremendísimo, los principios básicos del currículum de instrucción, 15.843 citaciones, ¿no? Y bueno, ves que esta diapositiva dice, ¿cómo logramos eso, no?, que se produzca ese aprendizaje activo. Pues Tyler tenía, esta es una cita que me encanta de Tyler, que decía, el aprendizaje tiene lugar a través del comportamiento activo del estudiante. Es lo que el estudiante hace, lo que él aprende, no lo que hace el profesor. ¿Vale? Por esto muchas veces nosotros explicamos cosas a los estudiantes y a los estudiantes se les olvidan rápidamente porque no, digamos, las han oído, sí, a lo mejor las han apuntado, pero no han hecho nada con ellas, con lo cual pues no se les han quedado bien en el cerebro, ¿no? Grabadas en el cerebro. Entonces, bueno, la idea para Tyler era muy importante que los alumnos no solo les transmitiéramos información, sino que la aplicasen y la transfiriesen. Estos eran conceptos muy importantes para él. Entonces, tenemos que pensar qué tipo de actividades vamos a hacer para que los alumnos apliquen y transfieran, tanto fuera de clase como dentro de clase, ¿vale?
El problema es que cuando mandamos cosas para que hagan fuera de clase, pues a lo mejor las hacen o a lo mejor no las hacen. En clase, como está el docente delante, pues por lo menos estamos controlando si las hacen, ¿vale? Con lo cual, si conseguimos que estas cosas se hagan en clase, pues posiblemente van a tener más impacto, ¿vale? También conviene que los estudiantes trabajen en parejas o en equipos para que desarrollen competencias de comunicación y trabajo en equipo cooperativo. Y a partir de noviembre de 2022, como hemos comentado, pues también conviene, ¿no?, desde que salió ChatGPT, que los alumnos aprendan a trabajar en equipo con las herramientas de inteligencia artificial. Y bueno, este es otro autor que a mí también me gusta mucho, es Grant Wiggins. Tiene y bueno, os lo he puesto aquí porque esto es un vídeo de mi canal, ¿no?, en el cual él habla de cómo descubrió la importancia de la transferencia. Este señor escribió un libro con otro autor, con Jay Mattei, un libro que se titula Understanding by Design, ¿no?, y que habla de la importancia del diseño de la enseñanza para lograr que los estudiantes comprendan las cosas, ¿no? Y bueno, veis que esto ha tenido un impacto tremendo. Esta obra, pues 15.000 citaciones, vendieron cientos de miles de copias en Estados Unidos, bueno, y se aplica en educación escolar, se aplica en distintos niveles escolares. Yo os recomiendo que vayáis a ver este vídeo, tenéis aquí el link, porque os podrá transmitir la importancia de eso. Y bueno, veis cómo cambia el uso del tiempo entre lo que sería una clase expositiva tradicional, en la cual veis prácticamente pues tenemos el 95% de explicación y no hay actividad de los estudiantes. Y bueno, como en el aprendizaje activo, pues introducimos más cuestionamiento, más actividad estudiantil planificada. Otro autor importante en esto, Fink, tiene un libro que se llama, bueno, en inglés, ¿no?, creando experiencias de aprendizaje significativas, que tiene 4.500 citaciones y que ha sido traducido al inglés, al español, al árabe y al chino mandarín, con lo cual esto pues os da idea del impacto. Y la idea que os quería transmitir de este señor, pues es que para él el aprendizaje activo, además de, digamos, para que se produzca aprendizaje activo hay que combinar 3 elementos esenciales. Por un lado, el acceso a la información, a la nueva información. Segundo, el hacer cosas con esas ideas, la aplicación en la transferencia, pero un tercer elemento, aparte de estos dos de los que habíamos hablado, el tercer elemento es reflexionar sobre lo que se está aprendiendo. Esto es lo que los psicólogos llaman la reflexión metacognitiva, ¿no? Y a esto ayuda mucho la discusión o los cuestionarios estos reflexivos en los que hacemos que los alumnos reflexionen, ¿no? Y él decía que cuando se combinan estos 3 elementos es cuando se consigue un aprendizaje significativo, porque el alumno relaciona unas cosas con otras, saca sentido a su experiencia, relaciona la información con la aplicación. Y Fink, una idea que él enfatizaba mucho es que no aprendemos directamente de la experiencia, sino que aprendemos con la reflexión sobre la experiencia. Uno puede tener una experiencia, pero si no reflexiona sobre ello, no aprende de esa experiencia. Y este trébol es un icono que a mí se me ocurrió después de leer a Fink, que realmente el aprendizaje activo era un trébol, ¿no? Y que las 3 hojas del aprendizaje activo eran esa información nueva, el hacer cosas con esa información nueva y el reflexionar sobre lo que estábamos aprendiendo. Y bueno, autores que han demostrado lo de la eficacia del aprendizaje activo. Bueno, pues esta autora, Jenny Knight, que bueno, sale su compañero, el profesor Good, salía en uno de los vídeos, ¿no?, en el que hacían la prueba esta de la incorporación de aprendizaje activo, y veis cómo cuando incorporas aprendizaje activo, pues hay los porcentajes de alumnos, esto es como una distribución de calificaciones, pues veis cómo se desplaza de una curva a lo que os decía, a una curva más de mayor aprendizaje. Esto es lo mismo, pero aquí enfrentaron a un profesor premiado, pero magistral a la vieja usanza, los resultados que sacaban sus estudiantes, con un becario que no era ni profesor, pero al cual le habían enseñado mucho sobre cómo usar técnicas de aprendizaje activo. Y ves que los resultados, pues las diferencias fueron impresionantes. Esto está publicado en la revista Science y también ha tenido bastante impacto. Y luego el que tiene más impacto, un metaanálisis que comparaba asignaturas
que antes se daban de manera positiva y que habían empezado a incorporar aprendizaje activo, cómo eso impactaba, por un lado, en la tasa de fracaso, que veis que la tasa de suspensos bajaba de 1 de cada 3 alumnos suspensos a 1 de cada 5. Esto me hace pensar que en Estados Unidos son un poco más duros que nosotros. Y en cuanto al aprendizaje, pues observaban también un aumento de media desviación estándar, un tamaño de efecto de media desviación estándar. Y bueno, volviendo a John Hattie, veis que tenemos aquí un artículo que es bastante recomendable, ¿no? Que está referido a enseñanza universitaria, y lo que en este artículo demostraban, pues era que el impacto de los profesores en el aprendizaje de los estudiantes universitarios aumentaba en función de una serie de cosas. Y aumentaba cuando los profesores tenían claro que algo importante era evaluar su impacto. Cuando los profesores también trabajaban en equipos para conocer y evaluar su impacto. Cuando los profesores basaban su enseñanza en el aprendizaje previo de los alumnos. Esto lo comentó alguien ayer, el tema de hacer cuestionarios diagnósticos, ¿no? Cuando los profesores informan explícitamente a los alumnos sobre lo que significa el éxito, ¿no? Sobre lo que queremos que aprendan en una serie de... Y bueno, veis esto que pone unas Ds aquí, esto sería una medida, es la D de Cohen, que es una medida también de tamaño de efecto. Y veis en la cual la unidad pues sería un aumento de una desviación estándar, un aumento como de un 35%, ¿no? En percentil. Cuando los profesores aplican programas que aportan proporciones óptimas de aprendizaje superficial y de aprendizaje profundo, que son dos conceptos sobre lo que no nos va a dar tiempo a hablar, pero bueno, que algunos posiblemente sabéis lo que es. Y cuando los profesores establecen niveles adecuados de desafío y apoyo, es decir, no trabajan de la manera de decir, te voy a pedir algo imposible y arréglatelas como puedas, ¿no? Y bueno, veis aquí la transparencia, ¿no? Yo aquí reconozco que he utilizado el DeepL, pero he puesto un poquito mío, ¿no? He puesto un poco de inteligencia humana. Y bueno, ya, aunque el tiempo se nos está acabando, voy a haceros una pregunta tipo test y a ver qué me respondéis. Por cierto, voy a irla configurando, ir pensando, ¿vale? La pregunta sería esta. Voy a ver si consigo cambiarme de pantalla. Abro la pregunta, la encuesta, irlo pensando, ABCD, lo pongo en marcha. Bueno, si queréis ya podéis empezar a responder, ¿no? Tienes que darle a iniciar, Alfredo. Sí, lo tenía, pero estaba... Es sí, que la idea tarda. es... que tarda un poquito. Bien, Sí, tarda un entonces, poco. la idea es, ¿cuándo pensáis que, según vuestra experiencia, que disminuye la atención de los oyentes, si estos son estudiantes universitarios, a una exposición ininterrumpida? Contestar. Bueno, parece... Bueno, ya sé que la pregunta a lo mejor es demasiado generalista, pero bueno, veo que habéis contestado. Vamos a publicar los resultados. Dice que se han publicado. ¿Los veis los resultados? ¿Los veis? Sí, Alfredo, se ven, sí. Vale, entonces, bueno, pues sale que la mayoría decís que a los 20 minutos. Pero yo reconozco que es una pregunta un poco abstracta, porque a lo mejor, pues también, bueno, habría que poner más opciones. Alguno podría pensar que no disminuye, pero bueno, todos tenemos experiencia de que sí. Yo, por ejemplo, cuando se acaban las clases solo hay que mirarlos a los alumnos que empiezan a abrir la boca o que empiezan ahí a mirar a las musarañas, ¿no? También podríamos decir que depende de lo que hace el profesor. Hay profesores con los cuales a los 5 minutos ya estás en otra cosa, ¿no? Y habrá profesores que a lo mejor te mantienen enganchado 30 minutos o 40. Y también depende de los alumnos, ¿no? Hay alumnos que se distraen con más facilidad y con menos facilidad, pero es un hecho que se distraen, ¿no? Y también depende de qué generación son los estudiantes. Esto me acuerdo una vez en un taller que alguien me decía que si eran estudiantes de la generación de los baby boomers, que a lo mejor aguantaban de media hora, pero si eran estudiantes de los de ahora, de los de la generación Z, a los 10 minutos ya están en otra cosa, ¿no? Y bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos aprovechar esto para
para evitar. Veo que hay comentarios, ¿no?, de María Lourdes, ¿no?, que 4 horas seguidas y no permitían ni salir al servicio. Bueno, esto sí, esto antes era peor, ¿no? Pero bueno, vamos haciéndonos conscientes. Entonces, yo creo que el concepto aquí importante es esto que hemos hecho ahora, ¿no? El introducir de vez en cuando interrupciones, ¿no? Y de esta manera cortamos los intervalos. El problema es que, mira, ahí está, que se ha cambiado el móvil y le ha debido dar algún botón. Yo creo que le ha pasado antes a Lola lo mismo. Bien, ningún problema. Entonces, con esto, además, rompemos esa curva, pero además les ponemos a los alumnos en otro modo, en un modo en el que tienen que pensar, responder, discutir, ¿vale? Y lo importante es que estos breaks los planifiquemos antes de las clases. Incluso si usamos PowerPoint, pues que haya diapositivas que en lugar de tener títulos afirmativos, pues tengan títulos interrogativos y que no sean preguntas, digamos, retóricas, sino que sean preguntas para que la respondan los estudiantes. Y bueno, veo que estoy ya al final de mi tiempo, ¿no? A ver si consigo aquí dar en el y avanzar un poquito. Entonces, bueno, por esas cosas es necesario incorporar aprendizaje inductivo y por medio de la indagación a la docencia universitaria. Aquí quedaros con una idea que yo la llamo el principio de Anthony Font, es de un profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de Barcelona, que dice que no todo puede aprenderse mediante clases expositivas. Hay cosas que no se aprenden de esa manera y que entonces hay que hacer otras cosas para que los alumnos las aprendan. Anthony Font, por cierto, fue el que nos inspiró a David y a mí a dedicarnos a la formación del profesorado. Y bueno, casi esto, como ya me ha acabado el tiempo, pues casi lo voy a dejar aquí y porque esto veis que era una actividad de preguntas y tal, entonces casi lo dejamos ya para otra, pero iros pensando un poquito en esta cosa, ¿no? Y casi podéis ir pensando, ¿no?, de qué maneras podemos liberar parte del tiempo que antes se dedicaba para explicar. Hemos dado alguna idea hoy, pista. Y segunda, ¿qué tipos de actividad podemos introducir en el tiempo liberado? Y yo creo que con esto ya son la 1:04. Si queréis hacer alguna pregunta, adelante. Y mientras David, que puede ir poniendo en marcha su